José Luis Figueroa. Buenas tardes. Licenciado en Sociología y en Ciencias Políticas, técnico agrícola, diploma de estudios avanzados en Sociología, UNESCO en Dirección de Empresas. Ha sido concejal de Urbanismo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Tacoronte entre 1987 y 1995 y responsable del programa LIDER entre 1990 y 1995 y responsable de distintos proyectos públicos y privados de expansión, desarrollo de negocios y actividades socioeconómicas. Y en esta última etapa, estaba aquí, director de proyectos de Ventila Eco, si no lo digo mal, y está pues, promoviendo pues, iniciativas también muy interesantes en la zona del tablero y que está también expandiéndose hacia propuestas en la comarca y en concreto pues también una propuesta de desarrollo en torno al Camino de Isla Candelaria, y en ese sentido consideramos que es una propuesta muy interesante, ¿no? Traerla aquí de activación del sector, vinculando el desarrollo agrario y recuperación del patrimonio. Entonces, pues, nada, media hora. No, menos. Muchas gracias. Máximo que decimos, que pueden gestionar. Sí. Bueno, yo si les parece, yo prefiero invitarles a ver lo que estamos haciendo, a evaluarlo y ver cómo va, que es un pequeño proyecto de bosque. Pero yo me traía la única herramienta que veo que tenemos para hacerle frente al problema que estamos tratando, que es la nueva ley del suelo. Esta es la única herramienta que tenemos. Y el problema de la ley, cuando lees la ley, es que sería una herramienta interesante para abordar no la recuperación del Camino de Candelaria, sino la recuperación de todo el paisaje abandonado que tenemos, que es realmente lo que a mí me interesa. Es verdad que es complejo, es difícil, todo es difícil, pero hay que lanzar una cuestión a los arquitectos que planifican, ¿no? Que son muy importantes, y las administraciones, los funcionarios públicos que dicen que protegen. Yo, como he estado en la administración, y he hecho alguna cosilla en la administración contundente en el sentido de abordar problemas urbanísticos potentes, pues creo que aquí hay un problema de falta de responsabilidad por parte de políticos y técnicos que no abordan los problemas territoriales debidamente. Estamos acostumbrados a planificar el suelo urbano, es relativamente fácil compensar cargas y beneficios, y sin embargo, por ejemplo, las figuras de planeamiento de compensación de cargas y beneficios se usan más bien poco. Yo recuerdo que cuando intenté hacer la primera unidad de actuación que empecé a hacer, en el Colegio de Arquitectos no sabía muy bien cómo se hacía. Y lo siguiente que me pasó es que el juez me llamó porque era ilegal que yo me metiera en una propiedad a hacer una reparcelación. Y cuando me di cuenta que el juez no tenía ni idea del plan, de la ley del suelo, entonces me asusté un poco. Digo, esto está difícil. Pero la realidad es que ni políticos, ni funcionarios, ni profesionales, ni la sociedad en general quiere abordar los problemas de acuerdo con las leyes. Lo acabamos de ver en Cataluña, ¿no? Cómo la ley existe, pero no le hacemos mucho caso. Seguro que está mal. Seguro que esta ley del suelo, que acaban de aprobar, cuando fue el debate de la ley del suelo, pues tuve la curiosidad de entrar, como había bastante opinión discordante, en la página web del Parlamento de Canarias, donde se participaba. Y después, casi al límite, me di cuenta que era el tercero que entraba a hacer una aportación. Digo, la cosa está jodida, ¿eh? Porque mira que hablamos, pero mira que aportamos poco. Y bueno, hice 2 o 3 aportaciones, que no sé si están, la verdad. No, hay cosas, pero no sé si están. Mis aportaciones son aportaciones generales. Ayer me llamaba un amigo, bueno, amigo común de algunos que están aquí, que estaba en Bonn, en la cumbre de Bonn sobre cambio climático, y me decía, otra más, esto no sirve para nada. Y digo, bueno, entonces ¿qué hacemos? ¿Nos pegamos un tiro directamente? ¿Abandonamos las batallas? ¿Qué hacemos? No, hay que hacer lo que se pueda, ¿no? Lo que dicen los científicos ahora, ¿no? Es decir, está seguro que la cosa quiebra dentro de poco, no sabemos cuándo, pero cada vez sabemos que está más cerca, ¿no? Y cada vez nos inhibimos más de hacer cosas en profundidad porque no vale la pena. Si esto va para poco, ¿para qué hacemos algo a largo? ¿No? No tiene sentido. Cuando me comentaban de venir aquí a hablar del Camino de la Candelaria, a mí me interesa poco el Camino de la Candelaria. Me interesa el paisaje que lo envuelve.
Me interesa poco. Perdón de no haber venido a todas las jornadas, discúlpenme. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Que si la administración, bueno, primero sobre la vía de ronda esta que hablábamos antes, en su momento Joaquín Sabaté hizo una reflexión sobre esto que yo no sé si la recuperó algún plan insular de esos que no se sabe si están aprobados o no, y a lo mejor Juanma tú me lo sabes decir. Él estudió una vía pegadita al aeropuerto para evitar el colapso del suelo rústico y resolvía en buena medida el problema del atasco, pero lo hacía pegadito al aeropuerto para optimizar los costes. Yo recuerdo que esa alternativa él la exponía con otras y lo que me decía en aquella época, estamos hablando de los años 90, es que él ponía las alternativas pero nadie tomaba una decisión. Y nadie tomaba una decisión política contra el criterio de los ingenieros. Y él les ponía las alternativas. Entonces, a lo mejor hay que recuperar esos antecedentes para sostener de forma debida esta batalla. Pero hay otra cosa que yo creo que es importante, que es demostrar que el suelo rústico o el suelo agrario es productivo. Si no lo demostramos, si no somos capaces de organizar ese bien, pues realmente será el suelo residual que la ley del suelo nueva quiere evitar que sea. Y hay unos elementos de la nueva ley del suelo que yo quisiera destacar. No es porque yo esté especialmente comprometido, sino porque es la herramienta que tenemos. Y es que recupera el sentido del suelo en relación a la sostenibilidad y en relación, empieza a hablar del cambio climático. Y como empieza a hablar del cambio climático, de la huella de carbono, etcétera, pues nosotros lo queremos relacionar con este asunto. Es evidente que aún no hay legislación ni en España ni en Canarias sobre este particular, que es la aplicación del Acuerdo de París en términos legales, que viene a plantear que los balances de carbono y el comercio de carbono son cuestiones que se pueden nacionalizar, que no hasta el Acuerdo de París eran internacionales, el carbono se compensaba a nivel internacional y a partir de ese momento puede haber mercados nacionales, incluso regionales e incluso locales. Digo, no hay marco nacional, pero ya tenemos la Ley Catalana de Cambio Climático, fíjate tú, el 25 de septiembre, por unanimidad del Parlamento de Cataluña, aprobado en julio, se aprueba la Ley Catalana de Cambio Climático y empieza a hablar de estos temas, de los balances de carbono, etcétera. Por tanto, es un campo experimental, seguramente algo minado, pero que hay que entrar en ese campo a arar, como dirías tú, a hacer un surco largo, ¿no? ¿Cuál es el surco que nos proponemos nosotros intentar hacer con la compañía de otras personas, ¿no? Es la creación de esos bosques comestibles o bosques productivos que sean sumideros de carbono. Bueno, primero, bosques productivos. Hay un primer bosque productivo en Tenerife, hecho hace 100 años. Yo no sé si el que lo creó tuvo esa conciencia, pero era productivo. Yo iba a robar fruta del árbol del pan y mangos y aguacates y bambú, cuando era chico, al Parque García Sanabria, que es un bosque comestible fantástico. Fantástico. ¿Y cómo es posible que no hayamos replicado ninguno? Salvo los de la Orotava, que son decentes, pero no son tan productivos, el Jardín Botánico y la Hijuela. ¿Cómo es posible que no hayamos diseñado en 100 años nada parecido al García Sanabria? Yo estoy tratando de buscar referencias cercanas para no estar hablando del australiano que habla de esto, de Jeff Lawson, o de los hindúes, o de los americanos, o mi amigo Juan Hernández, un tío de la villa, que está formando en 60 aldeas a 400 jóvenes de Guatemala para hacer esto en Guatemala. Estoy buscando cosas cercanas, ¿no? Y es el Parque García Sanabria, donde yo me he pegado unas buenas panzadas de mangos estupendos, que yo creo que es replicable. Estoy hablando de que eso se pueda financiar un poquito con la producción, a lo mejor el 20, el 25% con la producción, y otro poquito con la compensación de carbono, con el balance. El balance de carbono. Un bosque comestible, entonces, vamos a ponerlo en un espacio tan hermoso como el Parque García Sanabria que pudiéramos replicar. Espacios hermosos. Como dice Pedro Molina, que el problema del desarrollo del norte de Tenerife es que es un sitio bonito. Y como es bonito, todo el mundo quiere vivir allí. Y lo ocupamos.
la zona nuestra del tablero, bueno, la zona nuestra, yo soy de Tacoronte, ¿no? Como saben, y Tacoronte sufrió esa ocupación por ser bonito y esa parcelación por ser bonito. Y hasta los años 80 la gente cogía una finca y la dividía en 2000 metros y la vendía. Y hoy, por ejemplo, la gran finca que tiene Mercadona en la costa del Pris, es una de las grandes productoras de Mercadona. Yo recuerdo que vino un mexicano que era el propietario y me propuso, ¿por qué no hacemos chalecitos en 10.000 metros? ¿Y qué hice yo como concejal de urbanismo? Le puse una protección agraria que no pudo romper en el planeamiento. Y hoy es la gran finca de producción de Mercadona. Si el planeamiento es el gran instrumento que tenemos que utilizar para proteger los espacios. Si no tenemos el planeamiento de nuestra mano, pues la lucha es muy difícil. Entonces, planeamiento, bosques comestibles, balance de carbono. ¿Qué tenemos que hacer para balancear el carbono? Pues tenemos que hacer algo que está trabajándose un poquito en la Universidad de Sevilla, que es calcular cuánto carbono fijan las plantas. Luego el otro problema es diseñar un bosque que crezca rápido y que por tanto fije más carbono. Y ese peritaje del carbono lo tenemos que inscribir en el registro de la propiedad a través de una ley que no existe, pero que va a existir, y ya tenemos el antecedente catalán, registrando ese bien para que la gente lo pueda desgravar del IRPF o las empresas. Ya en el IRPF lo tenemos. En el IRPF todos nosotros podemos desgravar por aportaciones al cambio climático. Nadie lo hace, ¿no? ¿De aquí alguien ha desgravado por aportaciones al cambio climático? Se puede hacer, pero me lo tienes que comprar a mí. Yo lo que quiero es que me lo compres a mí, para yo poder financiar a Tonucho, ¿no? Que es el que está haciendo el bosque, ¿no? Entonces, el mecanismo este lo tenemos que inventar. El otro día lo hablaba con la concejala de urbanismo de Santa Cruz. Le decía, necesitamos técnicos en el ayuntamiento que puedan entender esto y podamos empezar a hablar de esto, a nivel por lo menos de café o de vino, ¿no? Que es lo mejor, y de un vasito de vino, que es lo nuestro, ¿no? Y entonces empezar a teorizar sobre cómo hacerlo, cómo hacer el balance de carbono de Santa Cruz. Fíjense, el Ayuntamiento de Santa Cruz, de acuerdo con el Pacto de los Alcaldes que ha promovido el Cabildo, ya ha identificado dónde están los emisores de carbono. Lo que no sabe es para qué sirve eso. Pero ya lo he identificado. Hay un documento que establece quiénes son los emisores de carbono del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Y el Pacto de los Alcaldes obliga a todos los ayuntamientos, ¿verdad? No, corrígeme tú si me equivoco, a hacer esto. Esto es normativa europea, pero después, como no tenemos desarrollo reglamentario, no sabemos qué hacer con eso. Pues lo que tenemos que hacer son ordenanzas fiscales que financien parques gersesianables. Entonces tenemos un trabajo. Sí, pero eso va a caminar. Pero ese caminito tiene una perspectiva fiscal estupenda. Yo que también he sido concejal de Hacienda, cuando tú te pones a hacer impuestos y a diseñar impuestos, lo que tienes que definir es cuál es el objeto que al que te estás imputando impuestos. Es un problema de creatividad que es muy bonito, ¿eh? Es un trabajo un poco sesudo, pero muy bonito. Es decir, creatividad para ver a quién le cargan los impuestos, por qué y con qué uso tienen los impuestos. Hasta hace poco Juan Manuel García Ramos venía defendiendo la ecotasa turística. Bueno, cobrarle al turista por ser un turista. Tú le cobras a un turista por las emisiones de carbono y eso lo entiende porque en su país de origen ya lo hace. Pero si le cobras por ser turista, pues no le va a gustar. Pero a lo mejor se compromete con las emisiones de carbono si las relacionamos con la protección y recuperación del paisaje. Y ahí viene algo que Joaquín Sabaté en los años 90 planteaba y que nadie le hacía ni puto caso también, perdonen por la expresión, pero como estamos aquí entre amigos, perdonen que no me corrija demasiado. Y él planteaba las compensaciones, no sé si Juanma lo recuerda o en geografía tú lo recuerdas algo de estas teorías de Joaquín, de las compensaciones de aprovechamiento entre el sur turístico y el norte rural. Y yo recuerdo hacer años 90, con él conversaciones, oye, esto, vamos a ver. Y claro, cuando llegaba a la mesa de Adán Martín, que es una persona que ha sido muy querida por mí, yo he trabajado con él, pero es un hombre indeciso donde los haya, pues tirar para adelante le costaba muchísimo. También hay que contar que Adán, en su favor, le tocó lidiar con el Peri de Santa Cruz, que Juanma lo recordará, ¿no, Juanma? Que fue un ataque al hombre tremendo, y él no quería saber de urbanismo. Yo me acuerdo que hablaba de urbanismo, no quiero saber de eso. Y le costaba tomar decisiones sobre el urbanismo porque había sufrido el Peri de Santa Cruz, que fue bastante complicado.
Entonces, el problema que tenemos es que hemos venido teorizando distintos técnicos, urbanistas, planes, pero no hemos puesto el huevo. Y yo digo que para poner el huevo hay que empezar a hacer uno. Hay que empezar a hacer un prototipo. Primero nosotros hemos hecho un prototipo de bosque, ahora queremos hacer el prototipo de peritaje del carbono. Y luego queremos hacer el prototipo de desgravación fiscal, porque sabes, con esto con Hacienda es otro cantar, ¿no? Vas a hacer esto y Hacienda dice, vamos a ver si esto está bien. ¿Vale? Así que todo esto es un camino difícil de recorrer, muy difícil de recorrer, no es imposible, se hace en otros países, y sobre todo es urgente que lo empecemos a hacer, porque si no conseguimos dinero para actuar sobre el territorio, desde el punto de vista de protegerlo, y no basta la normativa para proteger el territorio. La experiencia nuestra con el vino, en los años 80 decíamos, hombre, si el vino se desarrolla, tendremos una herramienta de protección territorial a partir del valor que genera el vino. El dato al día de hoy es que en aquel momento hablábamos de 600 hectáreas en Tacoronte y las estudiabas tú, Tony. No sé si lo recuerdas o tú no estabas todavía por allí. 600 hectáreas. Y hoy hay 270 hectáreas de viñedos productivos en la denominación de origen, en el municipio de Tacoronte, me refiero, que era el que a mí me importaba más, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que los deterioros son muy rápidos. La pregunta, ¿se ha hecho todo lo posible para que el vino sea productivo? No. No ha estado orientado a eso la política del vino del Cabildo. Ha estado orientado al marketing político del Cabildo. No ha estado orientado a conseguir la máxima producción posible en el territorio rural. Si no, hubiéramos aprovechado subvenciones del 75% para repoblar el viñedo de Tacoronte Central. Y pongo esto que parece una crítica política fácil, pongo un ejemplo, que es en La Rioja. En La Rioja, si tú quieres plantar una hectárea más de las autorizadas, te cuesta 30.000 euros. Aquí te regalan el derecho. ¿Por qué? Porque han llegado al mercado potencial que la Unión Europea les ha planteado. Es un problema de los mercados. Si la Unión Europea te permite a ti producir hasta un tope, inténtalo, prodúcelo, intenta comercializar, busca tecnología, búscate la vida para hacerlo, es lo que quiere la Unión Europea. Termino para ver si montamos un debate con una reflexión que me hizo el otro día un amigo que ustedes conocerán, que es Zoilo, compañero tuyo del LEADER. Decía que en una de las evaluaciones del programa LEADER, un funcionario de la Unión Europea le había dicho, oye Zoilo, las facturas están todas correctas. Oye, el programa impecable, la justificación fantástica. Ahora no has conseguido ni un objetivo. Ni un objetivo. Porque los objetivos no son hacer proyectos y dar dinero, sino conseguir desarrollos territoriales coherentes. Cuando Zoilo me lo contaba, la verdad es que me estaba tocando, ¿no? No conseguimos los objetivos. Armamos expedientes y los resolvemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en mi opinión? Tenemos que armar un objetivo bien justificado. Nuestra propuesta, el territorio del Tablero Machado, es una unidad de paisaje coherente, que tiene sus propios recursos, tiene algunos recursos propios como el agua, etcétera, y tiene sus potencialidades, que hay que definir con los estudios que haya. Ese paisaje urbano tiene que ser parte del anillo de suelo rústico, productivo, que necesita la ciudad. Tiene que ser una decisión valiente de las administraciones públicas, o del Cabildo, o del Ayuntamiento, o de ambos. De acuerdo con la nueva ley del suelo, puede ser un proyecto de interés insular, que genere productos CO2 cero, ¿vale? Hay justificación de sobra. Hay que armarla bien, eso sí, para que judicialmente no haya problema, para que se pueda intervenir en la propiedad privada. Para intervenir en la propiedad hay que saber armar bien los expedientes. Este es el trabajo que hay que hacer bien. Pero si la administración arma ese plan y va llamando a los propietarios y le va diciendo al propietario, oiga, usted tiene la obligación de preservar el suelo. No el solar, el suelo. Aquí confundimos solar y suelo. No, usted no tiene la obligación de preservar su solar limpio, no. Usted tiene la obligación de que esté cultivado para que la tierra no se vaya al mar, que es mucho más grave, para preservar el suelo de la erosión. Eso lo dice la nueva ley. Si armamos ese plan con esa justificación y ponemos ese bulldozer que es la administración cuando se pone a trabajar, podemos tener con esta, una cosa más que me falta, que es orientado a consolidar agentes sociales capaces de hacer eso. Tenemos un problema complementario interesantísimo. Tenemos 80.000 parados en Canarias, 80.000
que no tienen posibilidad de reconversión laboral. 80.000. Podemos darle de 45 a 60 años 400 euros mensuales para que lleguen a la jubilación, o podemos darle 800 y que recuperen el territorio. No sé si me he explicado bien. Tenemos un problema social de envergadura que estamos tirando a la basura un montón de dinero por no orientarlo debidamente. El otro día, hablando con el presidente del gobierno de esto, yo le decía, mira, es que el problema es que falta inteligencia en la administración. Y tenemos que intentar, los agentes sociales, de hacer más inteligente a la administración. Y ahí lo dejo, para ver si armamos algún debate aquí. Tenemos 10 minutos. Ustedes verán si no lo dejamos. Bien. Coincido en casi todo con lo que dice, pero existe una afirmación que a veces, esta mañana lo comentamos y en la jornada de la semana pasada, decías que necesitamos técnicos que entiendan de esto. Yo creo que el proyecto transversal que tiene el Cabildo, la unidad de medio ambiente, la unidad de servicio público, una de las cosas que dicen los propios técnicos es que los dejen actuar a ellos. Se contratan asesores externos y lo que necesitamos tal vez son políticos que hagan políticas a largo plazo, lo comentamos esta mañana. Porque yo creo que los conocimientos los tenemos, los técnicos. Tenemos los técnicos muy bien formados. Sensibilizados a lo mejor es otra cuestión que habría que dar. Pero más bien son políticas a largo plazo y compromisos a largo plazo que cada 3, cada 4 años nos van cambiando normativas por todos lados. En la construcción, en la edificación, en la agricultura, en el medio ambiente. Y yo creo que tal vez es aprender los países más civilizados que son políticas a largo plazo, a medio y largo plazo, más que técnicos formados. Sí, tienes razón. Pero mi experiencia con los técnicos municipales, de urbanismo, es que les cuesta mucho creer en el largo plazo cuando se lo plantean los políticos, y también es verdad que por los políticos les cuesta mucho plantear cualquier cosa a más de 4 años. A más de 4 años no plantees ni una parra ni un árbol, porque no tiene sentido, ¿no? Entonces, las dos cosas, y necesitamos una sociedad más potente. También necesitamos una sociedad civil que no le ría las gracias a cualquier política. Y ahí tenemos un problema gordo. ¿Sí? Tenemos que ser capaces de plantear cómo se solucionan los problemas. A mí me contaba hace años Nani de una discusión que tuvo con alguien muy importante aquí, él como profesor de la universidad, con un político, y el político dice, tú no sabes de esto, ¿no? La depresión que traía Nani ese día, ¿no? Es decir, ese es un problema. Entonces, no podemos permitir que el conocimiento no se generalice, no lo conozca la gente. Y le compren el conocimiento a un señor que no tiene idea. Entonces, ese trabajo también hay que hacerlo, ¿no? Pero estoy de acuerdo, hay buenos funcionarios, pero en este campo que yo estoy hablando, habrá que ponerse a trabajar todos juntos, porque no hay nadie que lo sepa todo. Es un camino difícil de recorrer y hay que ponerse todos juntitos y ir valorando los problemas jurídicos, los problemas urbanísticos, los problemas de la ley, los problemas del carbono. Son muchos problemas los que hay en este tema con esta propuesta que ponemos en discusión, ¿no? Lo que hace falta son equipos multidisciplinares que se pongan a trabajar en esta dirección. Yo veo que eres un incombustible. Eres un incombustible después de tantos años y sigues teniendo ilusión, no sé cómo lo logras, la verdad. Lo digo porque ha habido muchas intenciones sobre el uso del suelo rústico. Todavía seguimos hablando de cuestión del territorio y de alguna, recordad Alberto, la primera vez que se habló de cuestión del territorio aquí fue a Cantilia, en la cual tú participaste, fue de las pocas veces y desde entonces prácticamente no hay casi alternativas, no ha habido casi iniciativas de cuestión del territorio, unas pocas, muy pocas contadas, en el territorio no insular sino canario. Y ahí está, la cuestión del territorio, que está un marco perfecto, la ley 42/2007, para poder trabajar en suelo rústico. Se estaba hablando también de la productividad, las subvenciones que había sobre la conservación de parcelas y bosques en productivos o no productivos para el mantenimiento justamente del paisaje, que al final nadie se solicitaba. Ahora se estaba hablando sobre la agroecología y los castaños y la posibilidad de que aquellos montes leñosos, aquellas parcelas con madera, con producción leñosa, de los cuales decían que incluían a la viña, pudiesen servir para recibir no sé qué fondos del FEDER
Tony seguramente sabrá más de eso que yo. Y al final tampoco creo, en La Matanza sé que había una iniciativa para hacer de cubrir los castaños y creo que al final no se ha hecho. Y ahora plantean una nueva iniciativa y realmente me sorprende porque ¿tú crees que desde la sociedad civil somos capaces de convencer a la administración o al político de que saquemos esto adelante? Es una pregunta muy directa, muy Sí. Sí. ¿Y la puedes desarrollar? A ver, nosotros estamos haciendo un pequeño bosque que, bueno, que no tiene un gran valor desde el punto de vista general. Desde mi punto de vista, sí. El otro día le decía a un chaval que me decía, oye, ¿qué valor tiene esto? Y dice, coño, para ti un abejón aquí no tiene ningún valor, para mí sí, porque los he visto desaparecer, porque tengo edad para eso. Es como una historia que me contó una vez un mago ¿tú conociste a un señor Dávila, de la costa del Pri? Dávila, Ramón Dávila, uno de los cosecheros de cebolla, que él veía que la nube, a partir de los años 70, ya no se posaba igual en Tacoronte. Porque yo le preguntaba por qué la zona baja de Tacoronte estaba seca. Yo hacía papas de secano en los años 70. ¿Y cómo es posible que después, en los 80 y 90, ya no podía hacerlo? Y él, la reflexión que hacía es que la nube se posaba, pero ya no se posa. Años después, un amigo, Massimino Galán, que algunos de ustedes han conocido, un astrofísico muy importante aquí, decía, ¿sabes lo que está pasando en la isla? Que la autopista funciona como un reservorio de calor. Por el día se carga y por la noche emite calor. Entonces la nube, cuando llega, hace que salga la isla. ¿Qué efecto de cambio climático? Tremendo, que yo no puedo decir que sea verdad. Pero ¿qué lógica tiene? El problema de las lógicas es que seamos capaces de enseñar algo. Nosotros lo que estamos haciendo es, si nosotros enseñamos un pequeño bosque y vamos haciendo una cuentita y vamos sacándolo adelante y lo enseñamos, es posible que demos con un político aquí, otro allá, que entiendan la jugada. Yo recuerdo el tema de los castaños. El tema de los castaños, vino un amigo de Galicia que hizo el trabajo aquel sobre variedades de castaños, ¿recuerdas? ¿Cómo se llamaba? Santiago Pérez. Vino, hizo unos trabajos preciosos sobre entonces me invitaron, oye, vente a ver esto de los castaños. Mira, vamos a hacerlo así. Tú me das 40.000 pelas y yo le digo a mi madre que haga 20 postres de castaña. Y entonces hicimos mi madre no tenía ni idea. Le digo, mamá, tú los roquetes, las truchas y tal, métele castaña. El libro del Cabildo sobre postres de castaña, el primero que hizo es mi madre. Entonces pusimos la mesita, pusimos los castaños, pusimos unos humbos, una botella de humbo dulce, y me acuerdo cuando llegaron los políticos del Cabildo y decían, pero esto se puede hacer. Dice, macho, por aquí no te entra nada, pero por aquí, joder. Esta es la realidad. El tío que probablemente haya hecho más por la viticultura en Tenerife, que es Juan Jesús Méndez, es el mayor enemigo de la administración pública insular. ¿Cómo es posible? Entonces, ¿qué pasa? Que es posible, si los conocimientos técnicos los ponemos adelante, si hacemos organizaciones un poquito más potentes que las que tenemos, si aprovechamos toda la sinergia que plantee por el Cabildo, con el ECOEG, el otro con lo que sea, si las aprovechamos y tenemos para adelante. Yo estos días me pasó que los amigos de León, que se dedican al castaño, Irma, ¿sabes? Los de Irma, son los que han estudiado mejor el castaño en toda Europa. Hace 13 años, empezamos a hacer un proyecto de castaña. Y de ahí salió la Casa de la Castaña de la Victoria y el Centro de Castaño de la Matanza. 13 años después, la Casa de la Castaña es para hacer festivales y el tema de la Castaña de la Matanza, pues no se ha inaugurado todavía. Bueno, se inauguró, pero no. La clasificación. Pero no entró una castaña ahí que yo sepa. Así la Entra, pues entonces funciona. Perfecto. Entonces, el otro día hablando con don Laureano, el último que queda, que sabe de esto, le digo, mire, don Laureano, necesito unos kilitos de castaña de distintas variedades, que usted me las tenga tipificadas, que usted sabe de eso, para mandárselas a la gente de Irma. Y si eso es ilegal, usted me las da a mí, que ya veré yo lo que hago, para ver si somos capaces de ver si el patrón que tenemos nosotros es resistente a las enfermedades que están en la península. Y empezamos otra vez con la gente del Castaño de León a trabajar en la orientación del castaño. Don Laureano me dice, ya yo soy mayor, ¿qué voy a hacer? Oye, vamos a hacer un proyecto de formación aquí. El próximo año hacemos un proyecto de formación aquí con las castañas y con los árboles. Y a través de la formación tratamos de hacer instituciones.
No veo otra manera. Ese es el capital que yo veo a la vista, que es lo que hacemos nosotros. Acreditar centros de formación, formar a la gente y orientarlas dentro de una unidad económica más o menos racional. Esa es la alternativa que nosotros ponemos. Muy bien. Después seguirás más en la mesa redonda. Hay dos palabras más. Yo les pido que intervengan los dos. Y la última de cierre. Después, si te Sí, yo intervengo después. formulas la pregunta porque queda ahí en el aire. Con todo el cariño. Miguel. Bueno, me ha gustado mucho su charla, ha valido la pena escucharla. Empezando por el final. Usted habla de que hace falta una nueva inteligencia para los políticos, como si eso de inteligencia se fuese a comprar a la farmacia de la esquina. Desde el paradigma de la inteligencia emocional para acá se habla de muchas inteligencias. Yo creo que por suerte o por desgracia, más que por desgracia, para el pueblo de Madrid, la gente que está ocupando ese tipo de decisiones tiene inteligencia política, se han situado ahí y se han mantenido al cariño de peso. En cuanto a lo del bosque que captura el CO2, yo creo que mejor es que García Sanabria, y aquí varios ejemplos que son mucho más productivos. Yo defiendo la permacultura de ese estilo en la línea de Mollison, y nunca me olvido de Fukuoka, por supuesto, que es el gran maestro, pero el problema es que cambiamos el paradigma de la agricultura tradicional, de la agricultura canaria, y con eso cambiamos el paisaje. No sé hasta qué punto las especies autóctonas y locales se van a adaptar a ese tipo de agricultura. Y yo siempre defiendo un cambio completo del paradigma. Yo conozco y me encanta la agricultura tradicional en sus variedades, pero eso, si no intervenimos con una nueva tecnología, que puede ser la robotización, puede ser cosas como las que se han hecho en Suiza, no va a ser viable nunca. En cualquier caso, el paradigma del bosque no crea producción, no crea empleo y cambia el paisaje. Cambia también la identidad, y eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, a ver si era el concepto rapidito. De acuerdo con todo lo que es tecnología, el tema de lo autóctono, el valor más intermedio del autóctono no lo podemos ir a ver a la bodega Viñátiro, que ha conseguido en 25 años poner en valor lo autóctono de tal manera que vende el 60% del producto autóctono en Nueva York o en Estados Unidos o en Hong Kong. Entonces, a lo mejor eso tiene valor. El tema del cambio de paisaje, a lo mejor tenemos que trabajar más los paisajes tradicionales. El paisaje, por ejemplo, del tablero, probablemente fue laurisilva hasta la zona del tablero, probablemente, no lo sé, pero el paleopaisaje podría ser un trabajo interesante. Y el bosque que nosotros proponemos es productivo, no es que no crea empleo, crea más empleo intensivo. Esa relación hay que verla, tenemos que profundizar en eso. A ver, en eso hay que... es muy gordo el tema, ¿no? Es muy gordo. Yo creo que sí que hay técnicos cualificados en la Administración Canaria, y lo que me parece que hace falta es fomentar la transversalidad. O sea, hay técnicos cualificados en una área determinada, pero que luego chocan con las decisiones que se toman de otra área, y luego no me parece que hay una política clara de jerarquización de prioridades a la hora de tomar las decisiones, sino que prima a lo mejor un área con respecto a otra, sin, desde mi punto de vista, tener debidamente argumentado el mayor peso lo tenga que tener esa otra área, ¿no? A mí me parece que la manera de tratar de solucionarlo va a ser lenta, pero que no hay soluciones mágicas, ni se puede avanzar solo en un área, sino que hay que ir avanzando en varias. Lo que tratábamos de fomentar en el ecoeje era precisamente esa transversalidad en un trozo de territorio, que siempre es más fácil el hacer experiencia, y lo que vale la pena también, creo, es contar con la ciudadanía para que sea una ciudadanía concienciada, y a través de la transparencia que se tome en esas decisiones transversales de la administración, la ciudadanía vaya reivindicando esa otra manera de interpretar el territorio. Y yo creo que cuando lleguemos a la par un poco con esas dos líneas, a lo mejor tenemos más esperanza de poder conseguir el territorio que todos queremos. Yo donde veo más debilidad en el mundo de la comunicación es lo jurídico. Lo jurídico tiene un impacto tremendo cuando realizan un plan, y ahí lo hemos visto, ¿no? Los planes generales. Entonces, en esta operación que yo propongo, lo jurídico tiene un peso extraordinario, y ahí hay que buscar gente sensible a este tema. ¿Quieres plantear la pregunta para el comentario que vamos a hacer? Simplemente un comentario que creo que un comentario de lo que seguimos hablando. O sea, no me remito, sino un tema de clarificación desde el punto de vista que se ha dirigido a mí varias veces. Entonces me gustaría clarificarlo porque conceptualmente es importante.
Yo no soy planificador y creo que no existe la planificación. Primero, creo que los arquitectos no hacemos planificación. La planificación es una competencia que tiene que ser, ante todo, social, política, social, económica. Y cada uno tiene que participar en la medida que puede, que sabe o que quiere. Por tanto, las simplificaciones desde el punto de vista disciplinar o interdisciplinar deberíamos evitarlas. Es la primera cuestión. La segunda cuestión es que me parece que yo creo que los instrumentos que tú mencionas, hay un instrumento muy superior a todos ellos, que es el problema de educación. Entonces, si no somos capaces de entender de que hay vacíos de educación a todos los niveles y que lo que necesita es establecer unos niveles de formación, no solo de formación en el sentido de training, sino de educación misma, incluso en los procedimientos, en los términos y en los conceptos para entender y hablar cada uno justo en los términos que podamos entenderlo, entendiendo la dificultad que tiene, se hace muy difícil. Entonces me parece que ahí que la reflexión mía, que después seguiré, es que yo creo que hay unos componentes a través del camino, de los caminos, de los soportes de los caminos, que si encontramos las superposiciones de layers que pueden existir entre los itinerarios, los caminos y tal, quizás podríamos entender ese palincesto sobre el territorio que nos da unas riquezas extraordinarias. Y yo creo que ninguna de las cosas es despreciable. El problema es averiguarlo. Y el problema es entrar con educación a averiguarlo. No tenemos fórmulas mágicas nadie. Nadie. Por eso digo que yo no creo más tanto en recetas, sino más bien en una nueva forma de establecer unas relaciones entre las personas, capaces de profundizar y de verificar cuáles son las problemáticas existentes. Lo que pasa es que a lo largo de mi vida siempre me he encontrado a los arquitectos con la responsabilidad de la planificación. Probablemente porque son inteligencias bastante abiertas. No lo son los ingenieros los que hacen la planificación. No es cierto. Yo he estado con ingenieros extraordinarios. Sí, también, pero yo me he tropezado yo más con arquitectos. Con cariño me dedico a ti y algunos problemas hemos resuelto. De esa intervención. Los arquitectos han sido preponderantes, al menos, en la planificación territorial, al menos. Luego los ingenieros los han encorsetado en las grandes vías, eso está claro, pero ese papel que juega el arquitecto, que además es un difusor de información, es educador. Yo he tenido la suerte de trabajar. Sí, pero si me permite, estoy contigo, incluso conmigo, estamos en sintonía. Sí, el gran problema que yo veo es que hay un divorcio. Hay un divorcio evidente, que es la tierra es una cosa y lo que se pone de la tierra es otra cosa. O sea, es decir, hay un divorcio, una relación entre lo que emerge del suelo y lo que está en el suelo. La planificación desde el punto de vista del planeamiento está vinculado del suelo. Y no le interesa para nada, porque establece unos rangos de comportamiento que se llaman normativas, absolutamente falsas, porque se refieren exclusivamente a ocupaciones y a derechos privativos con respecto al suelo, y ese derecho del suelo con respecto a lo que se construye encima, hay un divorcio evidente. Y la prueba es que por muchos buenos planes que hablamos en Canarias, es una mierda el desarrollo urbanístico, por ejemplo, de las expresiones de la ciudad. Y hay magníficos documentos hechos. ¿Por qué? Porque después, evidentemente, el divorcio entre lo que significa el suelo y la construcción superior no tiene nada que ver. Habrá que llegar a un acuerdo, pero no es solo el problema del suelo, sino el problema también de lo que se pone encima del suelo. Y eso no es solamente un problema normativo de aplicación de ley, sino también es un problema de cultura. Tanto lo que está abajo como lo que está arriba. Bien, estamos anticipando el debate. Agradecemos a